¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a platicar sobre algo que es sumamente interesante y además lo que quiero hacer es hacer algo distinto contigo porque esto es algo que hemos estado desarrollando aquí en Azul Chiclamino durante mucho tiempo. Como verás aquí hoy tenemos unos cintillos completamente distintos a los que tengo acá normalmente. Y hoy lo que vamos a hacer es un evento. En los eventos que hacemos típicamente una vez al mes, lo habrás escuchado en redes sociales si me sigues de alguna u otra forma, son Burgers and Vino. Y lo que hacemos es tener una cena íntima entre 10 personas y platicar sobre un tema en particular. Hoy precisamente vamos a tocar este tema, storytelling en positivo, poniendo énfasis en la narrativa de tus logros. Y eso es básicamente, te quiero enseñar un poco cómo es la dinámica de lo que trabajamos en estas sesiones. Es una, más que una plática, más que una conferencia, más que una charla, es una sesión inmersiva. Es una experiencia en donde no solo yo te digo qué es lo que vamos a hacer, sino vamos a platicar y tú vas a ser partícipe de eso. Así es que lo que quiero es que tomes tu cuaderno, tomes tu nota y sobre todo en esta parte escribas y pongas tus comentarios de lo que estamos realizando, de lo que estamos platicando. Vas a ver qué interesante es. Y si te pones a jugar conmigo en este ejercicio, vas a ver que vas a tener una introspectiva muy interesante y vas a tener reflexiones que verdaderamente te van a servir hoy en día. ¿De qué se trata esta sesión? Bueno, pues hoy vamos a platicar precisamente como dice la primera tarjeta. Estas son las tarjetas que yo típicamente estoy entregando a cada una de las personas que estamos aquí para que cada uno platique, comente, nos cuente sobre su versión de las cosas y nos explique qué es lo que piensa al respecto de esto. Y entonces vamos con la primera tarjeta, y esto es lo primero que quiero que pienses. ¿Por qué pensamos que compartir nuestros logros muestra arrogancia? ¿Por qué nos cuesta trabajo explicar nuestros logros? Déjame explicarte bien qué es, en dónde estoy parado, en dónde estoy pensando esto. Estoy aquí un poco jugando para ver si estamos en vivo y estamos funcionando todo técnicamente bien. ¿De dónde parte la plática y la charla de hoy? Me he dado cuenta que existe algo que es muy importante. En las culturas latinas, en particular en México esto sucede muchísimo. En las culturas latinas, en México, particularmente Colombia, me atrevería a decir que Perú, tal vez menos Ecuador, por supuesto, tal vez menos en Argentina y Chile y Brasil. No sé por qué sucede esto. En España también sucede esto, que nos cuesta trabajo contar nuestras experiencias positivas. ¿Por qué? Porque los amigos lo cuentan, o las personas, o los jefes, o los colegas lo ven como si fuera arrogancia. Y esto es algo que es percepción nuestra. Esto es un error nuestro en definitiva, no del entorno, de la mecánica, de la conversación. Entonces te voy a explicar una cosa. Yo en alguna ocasión he platicado en este foro que he ganado 7 premios Latin Podcast Awards. No es poca cosa y muchas veces, más bien en un año, el primer año, gané los 3 premios que podía ganarse en el mejor podcast de México, el mejor podcast de latinos y el mejor podcast de noticias, perdón, y el mejor podcast en español. Se acabó. Eso fue 2015, 16 más o menos. Fue un año brutal. Y desde entonces he ganado 7 premios Latin Podcast Awards con diferentes podcasts, con Advicen a Berlín, con Azul Chiclamino, con Me lo contó la noche. Y eso me posiciona en una de las personas que más conoce de podcast en México y Latinoamérica. Ciertamente he trabajado con muchas organizaciones como Grupo ASIR, he desarrollado podcasts para otras personas, he trabajado con muchos periodistas para ayudarles a hacer sus contenidos en storytelling. Y si te lo cuento así, tú vas a decir, ay sí, qué arrogante, qué pesado. Déjame pasar a la siguiente tarjeta porque ya estamos entrando en materia. Espérame tantito, ¿dónde está? Aquí está. Están al revés las tarjetas. Perfecto. Bueno, vamos a ver si le encontramos la cuadratura a este círculo. Muy bien. La 10, no. La 1. Pues más o menos, vamos saliendo como vayamos saliendo. Ok, el diagnóstico inicial es este. La palabra clave
es esto que te voy a decir. Hay personas brillantes, gente ética, trabajadora, talentosa, pero incapaz de celebrar logros porque sonamos arrogantes, soberbios, creídos, vanidosos. Y esto es muy, muy latino. ¿Te pasa? ¿A ti te pasa? Tú vas a decir de esta historia que te acabo de contar, ay sí, qué pesado. Este tipo ahora resulta que es el mejor en el mundo del podcast. Ahora resulta que es un experto. ¿Quién le va a creer o por qué? Y yo cuando pongo esos pensamientos de lo que tú me estás pensando, tú estás pensando en esta conversación, entonces caigo y entonces toda mi seguridad se viene abajo. Aunque no lo estés pensando, yo estoy pensando que tú lo estás pensando. Y eso es algo que es muy latino y muy, como te comentaba. Lo importante es cómo hacemos para contar esas historias y que no parezca yo arrogante. Como probablemente parecí ahora que yo te conté esta historia de lo grandioso y extraordinario y magnífico que soy en el mundo del podcast. Así es que esta es la primera parada. Palabra clave. Imagina que te doy esta tarjeta y tú la lees. Palabra clave: impostor. Síndrome del impostor. Una distorsión narrativa, una falsa interpretación, realidad por sesgos culturales, estándares imposibles, miedo al fracaso, genera una duda. Entonces, cuando sucede esto, yo tengo un síndrome que se le llama el síndrome del impostor, en donde empiezo yo a autocuestionarme todo lo que está sucediendo en mi vida y pienso que, de cierta forma, a lo mejor sí, pues sí gané 7 Latin Podcast Award, pero eso fue hace 10 años. O sea, cuando nadie hacía podcast, cuando el mercado, híjole, y si en realidad hoy no soy tan bueno, y si en realidad hoy hay producciones mucho más grandes que las mías, y hay productores más fuertes, y en realidad empresas están invirtiendo, híjole, entonces lo que voy a hacer es mejor no voy a presentar esa propuesta a ese gran corporativo para hacerle una propuesta de su podcast. Tengo miedo al fracaso. Y esto es algo que nos sucede enormemente, genera inseguridad, autoexigencia, y sientes que no mereces lo que te está sucediendo. Esos grandes logros fueron por chiripa, fueron porque no había nada, fueron porque fui el primero, fueron por casualidad, fueron porque esos grandes logros además ya no son extrapolables al presente, porque esos 10 años ya caducó, digamos. Ese es el síndrome del impostor. Y te voy a decir algo que es bien importante. Vamos a la siguiente tarjeta, que es las cifras. Siempre me baso, sabes tú perfectamente bien, cuando hablamos de storytelling, yo hablo de number telling. Y en el number telling tengo esta tarjeta que tú estás viendo aquí en pantalla. Y aquí dice, según Gallup, 70% de los líderes exitosos experimentan autosabotaje o crítica severa. 70% de los líderes exitosos. Ojo. Tú piensa en tu jefe, en tu director, en el dueño de tu organización, en tu colega que es magnífico y exitosísimo, en la persona incluso que admiras. 7 de cada 10 experimentan autosabotaje o crítica severa. ¿Por qué no lo demuestran? Porque lo trabajan, porque lo esconden muy bien, porque lo sustentan con otro tipo de cuestiones. Pero es importante decir que el 70% de las personas nos pasa esto, ¿eh? Harvard Business Review dice que ejecutivos reportan que su estrés no es la carga laboral, sino es la duda sobre su valor. ¿Ok? Me estresa dudar de mí mismo. Me estresa por qué no hago más cosas porque tengo la duda. Y esto lo dice Harvard Business Review. ¿Ok? Siguiente punto, McKinsey. Las personas con desempeño sobresaliente subestiman sistemáticamente sus aportes hasta en un 30%. ¿Te das cuenta? Lo que quiero decirte con esto es que todos sufrimos del síndrome del impostor y otros síndromes que te voy a explicar después. Pero es como cuando tú estás jugando ajedrez, ¿no? Y dices, híjole, este cuate es mejor que yo. Sin embargo, esa persona no sabe que yo sé que él es mejor que él. Entonces yo puedo mostrarme como más grandioso, mostrarme como grande, mostrarme como alguien más espectacular, mostrarme más. Entonces, si yo logro identificar que estoy en ese 70% o este 30%, entonces puedo trabajar con ello, puedo darme cuenta, puedo usarlo a mi favor, ¿sí? Sabiendo, preparándome más, teniendo más conocimiento, enfocándome en muchas, muchas otras cosas. Así es que estos son 4 pasos que quiero que te identifiques y sepas de lo que estoy hablando porque es importante, ¿ok? Reconoce lo real.
Y esto es lo más importante que tenemos que entender. La palabra clave es evidencia. Tú necesitas tener una evidencia de lo que está sucediendo en tu entorno, en tu alrededor, en tu día a día. No te preguntes, ¿soy suficiente? Pregúntate, ¿qué evidencia tengo de que ya lo he hecho? ¿Ok? Entonces, yo soy un experto en podcast, yo conozco mucho sobre storytelling, pero dime una cosa, ¿qué evidencia tengo? ¿Qué evidencia puedo mostrarte? Y esto me pasó en alguna ocasión, te voy a contar una historia, en donde fui a ver un cliente y me preguntó, tú dices que eres un gran storyteller. Y aquí, por desgracia, no lo tengo, pero bueno, voy a hacer este ejercicio con este otro libro. Tú me dices que eres un gran storyteller, ¿es correcto? ¿Cómo me lo puedes demostrar? Bueno, pues tengo 7 premios Latin Podcast Awards, llevo más de 10 años en el mundo del podcast, he estudiado, he trabajado, he estudiado sobre storytelling, tengo una maestría en creatividad, en escritura creativa, eh, durante mucho tiempo, pero sobre todo esto, déjeme, señor prospecto, dejarle mi nuevo libro. Este es el libro que salió este año, dicho sea de paso. Poco he hablado de él, porque todavía no es momento, pero Medias Verdades a la Medianoche, y dice aquí una noche, una decisión, una espiral en caos sin freno. Se lo dejo y léalo. Esta es mi evidencia. Lea el primer capítulo si le gusta, lea el segundo y el que sigue, y si se interesa, lea el libro completo. Si no le gusta, no hay problema. Tírelo a la basura, úselo para prender el pavo ahora en Navidad. Y no hay problema. Esto lo hice con un cliente y al día siguiente, literalmente, creo que fueron 2 días, pasaron 2 días en donde me habló y me dijo, necesitamos hablar. Mi libro contó la evidencia de lo que yo soy capaz de hacer en el mundo del storytelling. Tu historia profesional no es opinión, son hechos, logros, resultados. Este es un resultado. Los logros son los 7 premios Latin Podcast Award. Los logros. La opinión es, la gente me respalda, llegué a ese cliente porque alguien me recomendó ahí, y los hechos son, bueno, pues que tengo muchas historias y muchas formas de contar. Dicho sea de paso, mi libro Storytelling para Negocios, como Lobo Feroz cerró el trato, es uno de los pocos libros de storytelling en español que existen. Evidencia. Segundo punto importante. Otra vez, ¿qué pasa si yo te doy esta tarjeta y tú la lees? Palabra clave, interior. Cambia tu guión. Palabra clave, interior. La voz interna no es objetiva. Si alguien te habla como tú le hablas, ¿lo permitirías? No te hables como el enemigo. Háblate como líder. La narrativa es la clave. Y dime, escríbete aquí si te has topado en alguna ocasión diciéndote y hablándote contigo mismo. ¿Ok? Bueno, primero, no eres un psicópata y no estás loco. El 80%, 90%, 100%, lo tengo en uno de los episodios, no me acuerdo ahorita el dato, pero todos hablamos con nosotros mismos. Todos tenemos esa voz interna que te dice, oye, ¿qué tal si compras un nuevo shampoo? Cuando estás bañando, a mí me habla, mi voz interna me habla muchísimo. ¿Por qué no consigues un nuevo shampoo? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no? ¿Por qué deberías hablarle a tal persona? Acuérdate de que tienes que pasar por el pan. Acuérdate de la fiesta de Navidad de este año. Tenemos una voz interna, pero a veces esa voz interna te dice cosas que afectan tu psique interno. Y esto es bien importante porque empiezas a veces a repetirte mantras. Qué padre nos la pasamos hoy. ¿Estás de acuerdo? Oye, qué bien te fue en esa junta. ¿Te ha pasado? Qué bien te fue en esa junta, qué bien nos fue. A veces, ¿cómo hablas contigo mismo? Qué bien nos fue en esa junta. Qué bárbaro, qué interesante estuvo. Qué magnífico. Cómo disfruté esa reunión. Qué padre. Ahora sí vamos a conseguir ese contrato. Pero tú tienes que enfocarte bien y asegurarte de que el guión sea el correcto, el que tu voz interna se platica. ¿Por qué? Porque se convierten en mantras y los mantras se convierten en realidades, ¿ok? El cerebro escucha tu voz interna y empieza a generar nuevas conexiones de la sinapsis. Y entonces eso se convierte en realidad. Entonces cuando tú te empiezas a platicar, qué pendejo eres. Ahora sí la cagaste. Puta. Lo tenías y no lo lograste. ¿Lo has pensado? Y esto sucede muchas veces, me dicen o he leído, en el fútbol. Cuando un futbolista está en una mala racha es porque sucede esto. Puta, ya la cagaste otra vez. Puta, eres un pendejo. Puta, lo tenías. Puta, fallaste el penalti. Es que el partido pasado fallaste, ahora vas a fallar otra vez. Y esa voz interna
es la que empieza a moldear toda tu historia, tu storytelling, ¿ok? Y esto es importante. Cuando cambias el guión, cuando cambias tu voz interior, cuando, cuando empiezas a hablarte bonito y bien, entonces te lo empiezas a creer y empieza a ser realidad esa parte, ¿ok? Y aquí está la palabra clave. Tú no le permites, y escríbelo aquí abajo, por favor, si te ha pasado. Eh, tú no le permitirías a alguien que te diga estúpido. ¿Por qué te permites a ti mismo decírtelo? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué te hablas a ti con un tono cortante, duro, demasiado agresivo? A veces somos muy difíciles con nosotros mismos, muy duros con nosotros mismos. Y eso es lo que nos tira para abajo. Entonces, el segundo punto, ya tenemos el primer punto, que es reconoce lo real. Estas son las evidencias. Este es cambia tu guión y tu voz interna. Ok, vamos al tercer punto. Y esto quiero comentártelo porque es algo que me sucedió esta misma semana y lo tengo fresquito. Casi me voy de bruces, como dirían por ahí la generación boomer. Casi me voy de hocico y se me van las cabras. Logré salvarlo gracias a esta tarjeta. Y algo que no tenemos, algo que no hacemos, algo que no desarrollamos típicamente es un journal de éxitos. ¿Ok? Tú dime si lo tienes. Tú dime si tienes un cuaderno en donde escribas todos tus éxitos, todo lo que sucedió bien en tu día. Journal, diario. Todos los días tienes que escribir tus éxitos. ¿Ok? La palabra clave es escribe. Y no se vale nada más decir, recapitular, este día me fue bien porque me levanté temprano, porque hice unos huevitos rancheros fantásticos. No, tienes que escribirlo. Y esos logros también es importante, logros pequeños, grandes, estúpidos, simples, geniales, todo tipo de logros, ¿ok? Escribe cada logro por pequeño que sea. El cerebro olvida triunfos y amplifica fallas. Cuando estás en un momento de crisis, lo que el cerebro va a hacer es, ¿voy por los logros o voy por las fallas? Híjole, me voy por las fallas porque aquí está más fácil. Y eso se amplifica. Y eso es lo que no te deja dormir en las noches. Esa espiral de, puta, me va a ir mal en el examen, me va a ir mal en la presentación, me va a ir mal, ¿por qué? Porque ya me fue mal, ya lo platicamos anteriormente, pero esa espiral que vas teniendo es crítica. Y eso es lo que te puede matar. ¿Qué haces? Escribe tus logros diarios en un journal. Esta semana lo que me pasó fue que me topé con un reto sumamente grande y lo que sucedió es que mi mente se fue a esos errores, a las fallas y entonces empecé a tener sumamente pensamientos sumamente oscuros, sumamente decadentes. Y inmediatamente lo que hice fue precisamente aplicar esta técnica. Empecé a hacer, porque no lo hacía, no lo hago constantemente, no tengo esa disciplina. Empecé a hacer los logros del año. ¿Ok? Ya a final de año, diciembre, empecé a escribir mis logros. Y me di cuenta de que tuve muchísimos logros este año. No los que, de 20 logros que tenía, me estaba enfocando en una falla. Y ahí se me fueron todas mis ideas. Ahí fue como jalarle al drenaje de la tina. Todo se estaba yendo hasta que puse otra vez el tapón y dije, no, hay muchas cosas en donde hacemos. Un registro visible te devuelve la perspectiva, claridad y poder personal. Te voy a poner el ejemplo. Cuando estés en una noche oscura, cuando estés en un trago amargo, cuando estés en un momento difícil, en una situación complicada, escribe tus logros. Y te vas a dar cuenta de que vas a hacer muchas cosas. Después, regrésate a la tarjeta 2. Háblate bonito. Oye, pues si eres un chingón, oye, pues si has logrado varias cosas, oye, pues si la gente te reconoce, oye, pues si has hecho cosas increíbles y después reconoce lo real. Pues ahí están mis premios, ahí están mis 6 libros, ahí están este año, te voy a decir una cosa, ya platicaré de esto, pero otra vez, volvemos a la tarjeta 1, reconocimiento. Este año publiqué 2 libros. Y pensé eso, me dije a mí mismo, oye, en un mal año publicaste 2 libros. ¿Quién tiene un mal año así? Y además hice otra colaboración en este libro. En este libro escribí un capítulo, El poder de las historias. Aquí se reconoce a líderes que inspiran. Eso fue un mal año, ¿eh? Ojo.
Vámonos al siguiente punto porque se nos está pasando el tiempo. Y el cuarto punto es este. Reafirma tu valor. La palabra clave es aporte. Haz un inventario de impacto, una lista de activos profesionales, una auditoría personal de todo lo que aporta tu presencia. Ética, constancia, trabajo, criterio, visión, experiencia. Tu aporte es mucho más grande que tu duda. Reconstruye tu autoestima. Y esto es bien importante porque yo que aporto, te voy a decir, en Azul Chiclamino aporto mucha credibilidad. Aporto un criterio, una visión crítica de lo que son las cosas. Un conocimiento amplio de muchísimas cosas. Pero aquí aporto experiencia en lo que es el storytelling y sobre todo algo práctico de cómo aplicarlo. En mis cenas de negocios de Burgers and Vino, que te platico, donde hacemos este mismo ejercicio, aporto muchas cosas que son comunidad. Aporto reflexión. Aporto compartir ideas. Aporto apertura. Incluso mucha gente va por varias cosas que estaba pensando precisamente ayer. Mucha gente lo toma como un proceso social, ¿no? Escaparse y tomar una hamburguesa y un vino con personas que no conoces, ¿sí? Lo aplica como networking. Lo aplica, aporto en el tema de incluso mucha gente lo toma o lo considera como terapia. Una sesión de terapia al mes en donde puedes platicar sobre tus problemas, situaciones, complejidades, logros, éxitos, dudas. Ese es mi valor. Y ayer que lo pensaba, decía, ¿por qué esto no lo veo todos los días? ¿Por qué en mis momentos complejos no? Y sobre todo, ¿por qué no lo comparto? Esa es mi gran angustia y mi gran molestia conmigo mismo, que no lo comparto y ahí está. Ok, entonces son 4 pasos que están aquí. Aquí están los 4 pasos. Escribe aquí abajo cuáles son tus valor, el valor que tú aportas. ¿Okay? Platicaba esa noche en esa cena. Ética, aporto ética. Estuve trabajando yo en muchas organizaciones en donde la ética no era el mejor de los valores y terminé saliendo. O terminaron sacándome. Porque a la gente que no le gusta la ética, no le gusta tener gente ética y moral y con valores en sus organizaciones. ¿Ok? Aquí están los 4 puntos que te los pongo. Reconoce lo real, cambia tu guión, haz un journal de éxito y reafirma tu valor. Ahí está. ¿De qué más te voy a hablar? Porque esto ya casi está por terminar. Ok. Alguien me dijo, oye, yo no sufro de este tema que es del que hablas, que es el síndrome del impostor. La verdad es que no me va. Perfecto, ese es del 30% que no le toca este síndrome. Sin embargo, todos somos seres imperfectos y humanos que fallan. ¿Por qué? Porque así es el mundo. Unos más que otros, nos fallamos más que otros. Pero aquí tengo otros stoppers. Y entonces a esa persona le dije, perfecto, toma esta tarjeta volteada y al final de la sesión, cuando nos toque el número 8, aquí lo puedes ver tú, el número 8, sacas tu tarjeta y nos cuentas cuál de estos es tu mero mole. El síndrome del fraude, miedo a ser descubierto, ¿sí? Es el miedo a ser descubierto de, híjole, y si se dan cuenta y ya lo verán, híjole, soy un fraude. Esto también es muy parecido al síndrome todos estos son muy similares, ¿no? El síndrome del éxito, temor a no poder sostener logros futuros, ¿ok? ¿Qué pasa si dejo de ganar premios Latin Podcast Awards? ¿Soy un fracasado? ¿Qué pasa si este año no fue para mí, no fue tan bueno como el año pasado? Entonces, sufro del síndrome del éxito porque tengo temor a no sostener los logros el próximo año. El síndrome de nunca es suficiente, hiperexigencia crónica. Nos lo ponen, nos lo implantan como chip los papás, los maestros, muchos jefes. No eres suficiente. No tienes lo que se necesita. Una vez un headhunter me dijo eso. Me dijo, te voy a contar la historia de esa ya la he contado muchas veces aquí, pero es muy divertida. Los tomates de Morton. ¿Conoces el restaurante Morton? Un restaurante de un steakhouse americano, pero tenemos aquí en México y en muchos lados del mundo existe Mortons. Y Morton lo que hace es elige tomates bajo una característica. Tiene una cajita de madera de este tamaño. Y el tomate que no embona perfecto
no es suficiente para esa organización. Y me dijo, tú no eres ese tomate. Tú eres un tomate. Entonces le dije, yo soy como más tipo tomatillo, así como que verde, así como más pequeño, pero más agarroso, para hacer otro tipo de cosas. No es que sea malo, es que no encajo en ese molde. Pero esa persona me lo dijo de una forma hiriente. No eres suficiente. En lugar de decirte, no, tú tienes otras características, mira, tú sirves para otras cosas. No, 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 no. Me explicó por qué no. Y esto nos lo ponen los padres, ¿no? Muchas veces. Si no eres abogado, como todos hemos sido abogados en la familia y de la libre de derecho, entonces no sirves para nada. Artista, tú, ¿qué es eso? Síndrome del Salvador, carga con responsabilidades que no te tocan. ¿Has visto a los príncipes que están salvando a todas las chicas y damiselas en peligro? Bueno, pues ese es el síndrome del Salvador. Tengo muchos amigos que lo que hacen es siempre toparse con parejas que pues, tienen que salvar. Esos son los príncipes. Muchas veces me tocó, yo estuve atorado en este asunto porque me volví especialista en salvar mercados difíciles. Entonces, creo que nunca tuve o alguna vez tuve clientes, solo en mi primera chamba tuve clientes del sector financiero. ¿Por qué el sector financiero? Porque es el más rico, porque es el que tiene dinero, porque es el que siempre está invirtiendo, Y entonces siempre estuve trabajando con clientes como de segundo o tercera capa, tier 3, que eran empresas pequeñas, empresas complicadas, empresas que están con presupuestos ajustados, ahí complejos, etcétera. Y esos son los síndromes, ¿no? El Salvador. Yo tengo que salvar a todos. Hay un síndrome aquí que es el tu. ¿Cuál? Dime, cuéntame. Escribe aquí. Vamos a jugar este juego que es muy divertido. ¿Ok? Bien. ¿Por qué es importante esto? Hay un punto, se me olvida cambiar las tarjetas, que es el proceso hormonal. Aquí está. Aquí tienes tú la tarjeta. Y dice aquí, la palabra clave es interior. Las historias que cuentas cambian tu biología. Negativas generan cortisol, adrenalina, hipervigilancia. Las positivas generan dopamina, oxitocina, serotonina y endorfina. Tu narrativa moldea tu cuerpo, tu energía y tus decisiones. Y esto es un poco el sentido. Cuando te hablas feo, cuando te dicen cosas malas, cuando te suceden cosas malas, el cuerpo se llena de un proceso hormonal negativo, voy a decir negativo entre comillas porque no hay hormonas positivas ni negativas, no hay emociones positivas ni negativas, las hormonas son hormonas y las emociones son emociones, pero lo importante es que te llenas de algo que empieza a generar, las hormonas negativas lo que hacen es combatir, pretenden combatir eso negativo que te está sucediendo y entonces tienes que trabajar a través de esas hormonas para, por ejemplo, la adrenalina se acumula en los músculos. ¿Para qué? Para dos cosas, huir o pelear. Y entonces cuando estás lleno de adrenalina no puedes pensar porque el cuerpo está preparado para pelear o para salir corriendo. Y en una junta en donde estás teniendo preocupaciones, todo tu cuerpo lleno leo otra vez, cortisol, adrenalina, hipervigilancia, no te permite ser creativo, porque las hormonas de creatividad son la dopamina. Si tú te hablas positivo, entonces llenas tu cuerpo de hormonas positivas. Si tú escuchas, por eso, ahí te va. Tienes que tener en tu Spotify un playlist de canciones positivas que generen dopamina, oxitocina y serotonina, que típicamente son las que usamos en el gimnasio. Mucho AC/DC, mucho Van Halen, mucho rock de los 80s, pero pesado, fuerte. ¿Qué pasa cuando tienes una decepción amorosa? Bueno, pues te vas a la música que genera hormonas negativas. Te vas mucho un poco hacia a Chicago, a Air Supply, te vas no sé, ¿me entiendes? Y eso genera todavía más cortisol, más cortisol, más cortisol. Y entonces te deprimas y entonces vas al refrigerador por un helado. La historia que te cuentas no es nada más mental. Eso es lo que te quiero decir. Hay un proceso hormonal físico que entonces genera. Y eso es lo magnífico del storytelling, ¿sí? Que tú puedes contar una historia que pareciera ser esotérica y simple y sencilla y está flotando de este lado, pero en realidad está generando cambios mentales, cambios emocionales y cambios hormonales. Ojo con el storytelling porque es tan poderoso que es capaz de eso. Muy bien. Lo que sigue es épale. No, esta es la que sigue. A esta
A esta quiero que, ahora sí, es el momento en donde tienes que tomar una fotografía porque este es el gran secreto, ¿ok? Mi taza de Avicena Berlín, mi primera novela. ¿Tomaste foto? Ok. Te voy a explicar cómo se cuentan las historias en positivo. Son 6 pasos que tienes que tener súper presentes. Primero, recordación del logro. Liberación química positiva. Tú tienes que recordar cuál es el logro que tuviste. Ese gran logro en donde gané 7 Latin Podcast Awards. Te voy a contar la historia porque lo que quiero es cierra los ojos y posiciónate en el momento. Estaba yo en el sillón tirado con mi esposa viendo la tele y estábamos viendo otra cosa. Y yo estaba viendo en el celular, estoy imaginándolo porque quiero imaginarme y vas a ver cómo cambia mi semblante. Estaba viendo yo los premios. Me había metido yo unos premios que se llaman Latin Podcast Awards. Metí mi solicitud y de repente yo lo estaba viendo como algo insignificante, algo simple, algo pasable. Y estaba yo sentado. Y de repente veo que dice el ganador al mejor podcast de México, Rodrigo Llop. Ah, chinga. Entonces le digo, oye, acabo de ganar un premio. ¿Un premio de qué? ¿De dónde? Los Latin Podcast Awards. Ah, chido. Y seguimos viendo The Mentalist, creo que estábamos viendo. Y de repente anuncian el premio al mejor podcast de Latinoamérica de noticias, Azul Chiclamino. Oye, acabo de ganar otro premio, llevo 2. Simple. Y ya empieza la sonrisa. Y esto es real, esta no es actuada. Y entonces, de repente la tercera noticia. El mejor podcast del año, Azul Chiclamino. Aplausos, me empiezan a llegar mensajes por WhatsApp de la comunidad de podcasteros. Felicidades, ¿qué estás haciendo? Y entonces, ese año gané 3 podcasts. La academia me manda un mensaje, me dice, nadie había ganado 3 podcasts, 3 premios nunca. A la fecha nadie los ha ganado. Soy la única marca que... Entonces genera una recordación. Con esa recordación, ahorita te puedo decir que mi cuerpo ya está lleno de hormonas positivas, química positiva ya la tengo. Y entonces ya estoy listo para contar mi historia en positivo con pecho paloma, muy, muy agrandado. Mi posición es completamente distinta. Segundo, nombre el logro. El logro es justo eso en donde mis podcasts tienen un nombre ya, tienen un renombre. Explica brevemente por qué importó. Ese logro importó porque me abrió muchos caminos. Me di cuenta de que mi propósito de vida era contar historias. El vehículo no importa, pero eso abrió la puerta para yo poder escribir 6 libros que tengo publicados ahorita y esta colaboración que también es magnífica. Reconoce quienes te ayudaron. Por supuesto, me ayudaron mis maestros de locución. Por supuesto, me ayudó mi maestra de escritura creativa. Por supuesto, me ayudaron mis amigos que me dijeron, oye, tu podcast está simpático, está divertido, lo voy a compartir. Por supuesto, reconozco a todas esas personas que me ayudaron y a mis colegas podcasteros. Uno de ellos en particular, que en el primer evento de podcast, la conferencia de podcast, de repente se me acercó alguien, un evento de 3,000 personas, se me acerca alguien y me dice, tú eres Rodrigo, yo me quiero tomar una foto contigo. ¿Me estás tomando el pelo? No. Soy súper fan de Azul Chiclamino. Entonces, esas personas me ayudaron a entender lo que es. Mide el impacto positivo. 7 Latin Podcast Awards. 10 años haciendo Azul Chiclamino. 5 podcasts míos. 5 podcasts que trabajé con iHeartRadio. Yo produciendo, yo haciendo el guión, yo dirigiendo, yo grabando, yo en las cabinas de una compañía de radio como Grupo Asir, produciéndoles los podcasts a ellos. Yo dando talleres de podcast. Yo creando. Esos son mis logros y mis datos. No es ego. Son datos duros. Detente, siéntate y regístralo. Disfrútalo. Tienes una gran narrativa positiva. No nos sentamos a disfrutar los éxitos. ¿Por qué? Porque ya está el siguiente reto encima. Porque tu jefe te dice, ese fue el logro de ayer. Siéntate, disfrútalo y cuenta la historia. 11. Ahí está. Lo importante es esto, no eres un impostor, estás cansado y exigido y sobreentrenado para dudar de ti. Esto es importantísimo, porque el cerebro está diseñado así.
está diseñado para dudar de ti mismo. Tu valor no desapareció, solo necesitas volverlo a ver. El reconocimiento propio no es vanidad. Dime una cosa, si hay otra. No, esta está todo. Ahí está. Este ejercicio lo hacemos, imagínate, 10 personas platicando y una persona cuenta sus logros, una persona cuenta sus obsesiones, sus cuestiones, sus... Déjame apagar todo esto. Sí, hoy lo hice mal. Hoy cambié la jugada y salió distinto. No mal, distinto. Entonces imagínate en una cena tomando hamburguesas, tomando vino, platicando, 10 personas contándote de sus traumas, sus preocupaciones, sus logros. ¿Cómo atienden ellos la parte positiva? ¿Cómo atienden la negativa? ¿Cómo reconocen lo real? ¿Cómo cambian el guión? ¿Cuánta gente se habla a sí mismo? ¿Tú te hablas mal? Cuéntamelo, escríbelo. Escríbelo y juega esto conmigo. ¿Tú tienes un journal de éxitos? Todos los logros los tenemos que tener. ¿Cuándo aprendiste a andar en bicicleta? Seguro ni te acuerdas. Debería estar en tu journal. ¿Cuándo fue la primera vez que trabajaste, tu primer venta? Eso está en mi primer libro. Eso está en mi libro. Otra vez no los tengo aquí. En Cómo Lobo Feroz cerró el trato, ahí está mi primer logro, mi primer venta, mi primer negocio ganado. Ese es un journal de grandes historias y también de fracasos, porque es importante reconocerlo. Bien, pues eso es un poco lo que... Cuenta historias en positivo, ¿ok? Asegúrate de hacer este ejercicio con tus amigos. Asegúrate de trabajar con ellos. Y esto, ojo, y esto es importante, si quieres hacer este ejercicio o muchos otros ejercicios que tengo en tu organización, háblame, búscame. Vamos a hacer este ejercicio en tu organización, porque esto es, en lugar de darte una conferencia, prefiero darte una cena de este tipo y hacer ejercicios en donde, imagínate, tu equipo de ventas, tu equipo de operaciones, tu equipo de finanzas, después de este ejercicio, ¡pum!, lo dejamos hasta arriba y funcionando a la perfección. Ahí está. Nuevamente, nada más, felicidades, te han despedido. Este es mi nuevo libro, lo puedes encontrar en Amazon. Es un libro fantástico, es un libro muy divertido, es un libro que de una manera muy, muy, muy incisiva te explica lo que hay que hacer cuando te han despedido, porque es una gran, gran oportunidad. Y después este otro libro, El poder de las historias. Aquí vas a encontrar un capítulo en donde yo cuento la forma en la que se cuentan las historias. ¿Dónde está? Aquí está, mira. Este es el capítulo en donde yo hablo, se llama Meta Storytelling. ¿Cómo se cuentan las historias? Bueno, pues está aquí. Conflicto, conexión, cambio, coherencia, confirmación, conclusión y call to action. Son los 7 pasos. ¿Quieres aprender a contar historias? Esta es una muy buena opción, porque además tiene muchísimos líderes de toda Latinoamérica que ahí están listos y dispuestos para platicar contigo. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Creo que el próximo martes vamos a cerrar el año con una recapitulación de lo que hemos platicado aquí. Y ahí estamos en esas. Muchas gracias y nos vemos.